¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, con el frío, ¿no? Y con la lluvia. Pero qué bueno, sí. Pero gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios que nos permite venir a adorar su nombre, estar con Él, escuchar su palabra. Y hoy, hermanos, vamos a empezar con nuestra segunda parte del estudio de Ruth. Sí, Ruth. Iba a decir Esther, pero no, todavía no toca Esther. De Ruth, hermanos. Y simplemente como recordatorio de la semana pasada, hermanos, vimos que Ruth era una mujer moabita, ¿no es cierto? Que se había casado con uno de los hijos de Elimelech, ¿no es cierto? Elimelech y su familia pues eran judíos. Ellos, por una sequía que hubo en Israel, tomaron la decisión, Elimelech como padre de familia, pues ir a la tierra de Moab, vivir allá, porque aparentemente estaba mejor que la tierra de Israel, que la región de Belén, donde ellos venían. Pero por desgracia, pues él muere, ¿no es cierto? Y no solamente muere él, sino que también sus dos hijos. Entonces, Elimelech y sus dos hijos dejaron a sus mujeres viudas, ¿no? A Noemí, a Ruth principalmente, y a Orfa, ¿no? Entonces ellas deciden, pues, vivir juntas, pero obviamente era difícil para ellas, como mujeres viudas, era difícil. Ellas deciden, dice las Escrituras, que ellas deciden, por consejo de Noemí, que se fueran con sus familias para que sus familias las sustentara, y Noemí se iba a regresar a Jerusalén, a Belén, específicamente a Belén, porque había escuchado que Dios ya estaba bendiciendo esas tierras, ¿no es cierto? Y ella dijo, pues bueno, si Dios ya está bendiciendo para allá, pues me va a ir mejor allá que aquí, ¿no? Y ella tenía una tristeza grande, ella tenía una tristeza profunda, y realmente vemos, hermanos, que ella decide regresarse, pero en primera instancia anima a sus nueras a que vayan con sus familias. Orfa decide irse con sus familias y con sus ídolos, ¿no? Decía Noemí, váyanse con sus familias y con sus ídolos. Pero Ruth dice, no, yo me quedo contigo. Yo te tuve un amor, te tuve un cariño, yo me voy a quedar contigo, pero no solamente eso, sino que también voy a seguir a tu pueblo y a tu Dios, ¿no es cierto? Y eso fue algo hermoso, hermanos, porque vemos que realmente Ruth decidió seguir a Dios, al Dios verdadero, entregó su corazón a ese Dios verdadero. Y bueno, Noemí no dijo nada, dijo, vámonos, tomaron parte para irse. Y allá, hermanos, pues obviamente en Belén, pues las cosas no iban a ser fáciles, ya que ellas seguían siendo mujeres viudas, no tenían familiares quien los mantenga, entonces las cosas iban a complicarse, ¿no es cierto? Pero Ruth era una mujer joven, una mujer que tenía fuerza, una mujer que decidía amar no solamente a Dios, sino que también a su suegra, y Ruth toma la decisión de ir a trabajar, ¿no es cierto? Y dice, yo me voy a ser responsable de ti, ¿no? Yo voy a ir a trabajar, y el trabajo idóneo para ellas, ya que eran pues prácticamente pobres, era ir a los campos, ¿no es cierto? A trabajar, ya que de acuerdo a Levíticos, todas las personas extranjeras y pobres podían tomar alimento de los campos, ¿no? Cuando era el día de la siega, todos recogían ese grano, y si se les caía, por mandato de Dios, ellos lo tenían que dejar ahí, para que si un pobre venía o si un extranjero venía, podía agarrarlo, ¿no es cierto? Entonces, ese era el trabajo de Ruth. Ruth llegó a una tierra, pero esta tierra resulta que era de un hombre llamado Boz, ¿recuerdan? Sí. Boz. Entonces, Boz ve a Ruth, y vean lo que dice Ruth, capítulo 2, versículo 6. Ruth, capítulo 2, versículo 6. Boz ve a Ruth allí trabajando, esforzándose por lo que estaba haciendo, y llega Boz y se le acerca a uno de sus criados y le pregunta quién es ella. Y vean lo que dice Ruth, capítulo 2, versículo 6. Dice, y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo,
Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces, este hombre le explica a Booz quién era. Como recordarán ustedes y como lo vimos la semana pasada, hermanos, el pueblo pues era un pueblo pequeño y conocían a Noemí, ¿no? Cuando la vieron llegar de Moab, le dijeron, tú eres Noemí, ¿no? Ella estaba triste y dijo, ya no soy Noemí, sino ahora soy, ¿qué? Mara, ¿no? Ahora estoy amargada porque la mano de Jehová está encima de mí, ¿no? Pero el pueblo la reconoció, el pueblo sabía quién era ella, ¿no? Bueno, probablemente también el pueblo sabía quién era Ruth, ¿no? Entonces los segadores, el segador, el jefe de los segadores, el mayordomo, le dijo, pues es Ruth, vino con Noemí, ¿no es cierto? Entonces, algunos autores dicen que aquí es donde Booz se enamoró de Ruth, donde Booz la vio y se enamoró. Otros más piensan que no era así. Yo quiero quedarme con esa historia de amor, ¿no? Porque es algo muy sorprendente cómo Dios empieza a mover las cosas, ¿no es cierto? Entonces, Booz se acerca a ella y vean lo que dice versículo 10, ahí mismo Ruth, versículo 10, y aquí fue donde nos quedamos. Entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? En contexto a esto, Booz se acercó a Ruth y Booz le dijo, tú toma lo que tengas que tomar, no te preocupes por nada, come con los segadores, toma agua, no hay ningún problema. Y ella hace esta pregunta, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos? ¿Por qué me reconoces, no? Siendo yo extranjera, dice Ruth, ¿no es cierto? Y vean, más abajo, versículo 12, dice versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella da una bendición a Booz y Booz, por supuesto, esta es una bendición de Booz para ella, ya que ella decidió refugiarse bajo las alas de Jehová y ella dice, bueno, yo voy a meterme a este pueblo, yo voy a meterme al Dios de Israel, y Booz la bendice por eso. Obviamente la historia de Ruth era conocida, ¿no? Era una moabita que decidió seguir al Dios verdadero, y Booz le dice, aquí está una bendición, ¿no? Que Dios te bendiga y que tú seas parte de nuestro pueblo, porque así tú decidiste refugiarte, ¿no es cierto? Y vean versículo 13, lo que le responde, y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy yo ni como una de tus criadas. Y Ruth le contesta de manera gentil, de manera humilde, ¿no es cierto? Y realmente, hermanos, aquí Booz invitó a Ruth a que comiera con sus trabajadores, de acuerdo al versículo 14 y 16. Y Booz dio instrucciones a sus obreros que le permitieran espigar en estas gavillas, encargándosele inclusive que ellos dejaran granos a propósito para que ella pudiera recoger más, ¿no es cierto? Para que ella se llevara en abundancia. Entonces podemos ver que realmente Booz aligeró la carga, aligeró el trabajo que Ruth estaba haciendo. Y no solamente eso, sino que Booz le dio beneficios a Ruth, ¿no? Ruth siguió todo el día trabajando y Booz fue gentil con ella. De hecho, vean lo que dice más abajo, versículo 17. Versículo 17 dice, espigó pues en el campo, escucha, hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue con una efa de cebada. Una efa de cebada recogió. Sí, parece que era como una bolsa, pero esta efa de cebada, hermanos, era mucho. Era mucho. Ella trabajó desde la mañana hasta la noche. Y aparte la ayuda que le dio Booz era alimento recogido
algunos estudiosos dicen que esto te alcanzaba inclusive hasta para 5 días de alimento, tanto para Ruth como para Noemí. 5 días. Lo que una persona o un espigador recogía normalmente, hermanos, por día, alcanzaba solamente para un día. Lo que normalmente un espigador recogía. Un día únicamente. Pero obviamente la bendición de Booz hizo que ella recogiera aún más y recogió hasta para 5 días, imagínense, ¿no? Obviamente cuando llegó Ruth, imagínense esta escena, llega Ruth con Noemí y aquí están bolsas de comida, ¿no? Para 5 días, ¿sí? Noemí entonces al ver esto, pues seguro se sorprendió, ¿no es cierto? Y vean lo que dijo Noemí, versículo 19. Versículo 19 y le dice, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Vean, Noemí dijo, alguien te ayudó. Esto no es normal, porque si un espigador recoge lo de un día solamente y tú traes 5 días, pues alguien te ayudó, ¿no es cierto? Aquí vemos, hermanos, que Ruth le dice que el hombre que le había sido su benefactor se llamaba Booz. Y aquí es donde Noemí ve la mano de Dios. Y recuerden, hermanos, aunque estamos estudiando la historia de Ruth, en esencia, aquí también hay otra mujer, ¿no es cierto? Que es Noemí. También Noemí vemos que es una mujer extraordinaria, que amaba a Dios, que amaba a su Señor, que sabía quién era Dios, ¿no es cierto? Porque ella lo llamaba el Todopoderoso, ¿no? Y ella conocía realmente quién era su Dios. Y entonces aquí vemos a Noemí también conociendo la mano del Señor. Vean, versículo 20. Versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Al escuchar Noemí la voz, las palabras es vos, ella dijo, Dios está con nosotros. Dios nos ha bendecido porque Él es un pariente nuestro y un pariente que puede redimirnos. Y hermanos, esto es muy importante porque la palabra pariente que encontramos aquí, nuestro pariente, en hebreo, hermanos, se traduce como Goel. Goel, así se escribe tal cual, G-O-L-E-L, Goel. Goel, pariente, pariente. Pero esta palabra de Goel, hermanos, representa algo más que familia. O sea, no solamente es un pariente, no solamente es una familia, sino que Goel era un pariente que venía a rescatar. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante. Porque la idea de la palabra Goel es que Él iba a ser su redentor. Por eso Noemí dice, Él va a redimirnos, ¿no es cierto? O sea, Él va a ser nuestro redentor, Él va a ser nuestro libertador. Eso es lo que estaba tratando de decir Noemí. O más bien lo que dijo. Él va a rescatarnos, Él va a liberarnos, ¿no? De hecho, hermanos, la idea de esta palabra en español, hermanos, los eruditos del Antiguo Testamento hablan sobre que Goel, que es pariente, se traduce como pariente que redime. Esa es la mejor traducción al español. Pariente que redime. O sea, un Goel era generalmente un hombre varón destacado de una familia, ¿ok? Y por así decirlo, hermanos, era el guardián oficial del honor de la familia. Eso era el Goel, el que iba a guardar el honor de esa familia. ¿Ok? Este hombre Goel, pariente que redime, este hombre Goel, si la ocasión lo exigía, él podía vengar la sangre de un pariente suyo. Eso de acuerdo a Josué 20, 2 al 9.
Él podía vengar la sangre de un pariente asesinado, de acuerdo a Josué 20, perdón, ¿no? Este Goel, hermanos, también podía volver a comprar las tierras de la familia, porque si la familia tenía necesidad y vendía las tierras por tiempos de tribulación, por tiempos de lo que sea, este Goel podía volver a comprar esas tierras de acuerdo a Levíticos 25. ¿Ok? De acuerdo a Levítico 25. También este Goel podía pagar el precio, hermanos, por los parientes vendidos como esclavos. Él también podía hacer eso. Este pariente que redimía podía pagar el precio por los parientes que se habían vendido como esclavos. Eso de acuerdo a Levíticos. Ajá. Sí, recuerden, esto es para los parientes. ¿Ok? Eso igual de acuerdo a Levíticos 25. Entonces vemos, hermanos, que este Goel podía vengar un familiar asesinado. Este Goel podía, hermanos, comprar tierras si es que su familia las vendió. Y este Goel, hermanos, también podía comprar a aquel familiar que se vendió por esclavo. ¿Ok? Y este Goel también, y aquí es lo importante, este Goel o este pariente que redime, si era un hombre soltero o si era un hombre viudo, y obviamente con condiciones de poderse casar, este hombre podía redimir, o más bien podía revivir, esa es la palabra, revivir el linaje de uno de sus parientes cercanos. Eso es lo que podía hacer este hombre, revivir ese linaje de la familia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Elimelech murió, ¿no es cierto? Sí. Entonces estaba Noemí, ¿no? Y entonces para revivir el linaje de Elimelech y que no se perdiera, entonces el Goel, o el pariente redimido, podía tomar a la mujer para que la descendencia de Elimelech no se perdiera y continuara. Eso es lo que hacía también un Goel, ¿ok? Él se casaba con la viuda y engendraba descendientes que iban a heredar el nombre y las propiedades del fallecido, ¿ok? Esto en la ley, hermanos, se le conocía como la ley del levirato. La ley del levirato. Esa es la ley que se conoce. Esa es la ley en donde entra el Goel, el pariente redimido, en la ley del levirato. ¿Ok? Entonces, si el hermano sobreviviente se rehusaba a cumplir el deber de Goel, si una persona decía, yo no quiero ser Goel, casándose con la viuda del hermano, él era tratado como un desprecio para la sociedad. O sea, era algo importante que el hermano, que el pariente cercano se hiciera responsable como el pariente redimidor. Era algo importante para el pueblo de Israel, ¿no? El Antiguo Testamento, hermanos, pone mucho énfasis, pero mucho énfasis en la función de estos hombres, de estos Goel, ¿no? De estos parientes redimidos, ¿no? En el cargo, hermanos, de estas personas había aspectos redentores muy importantes, muy importantes. Cada pariente redentora, hermanos, era una ilustración, escucha, viviente de lo que iba a ser Cristo con nosotros. Por eso es importante el pariente redimido. Porque el pariente redimido, hermanos, iba a ser una alusión a lo que Cristo iba a hacer con nosotros, con su pueblo. Él, hermanos, Cristo es nuestro pariente redentor. Es nuestro hermano humano, ¿no es cierto? Que nos salvó de la esclavitud del pecado, ¿no es cierto? Que nos rescató de la maldad del pecado. Es aquel pariente redentor que dio su vida para salvar nuestra vida, ¿no es cierto? El Goel, pariente redentor. Así es. Él es nuestro redentor. Él es el que pagó el precio, ¿no es cierto? Para que nosotros fuéramos libres. Y por supuesto, Jesucristo, hermanos,
nos regresó todo lo que nosotros habíamos perdido por causa del pecado. Entonces, Él ahora se vuelve nuestro pariente redentor. Por eso, hermanos, el término Goel en el Antiguo Testamento era un término muy importante. Porque ellos iban a reflejar todo lo que Cristo iba a hacer para con su pueblo. Ahora, vos, hermanos, regresando a la historia de Ruth, vos sería el Goel. Vos iba a ser el pariente redentor de Ruth. Él iba a ser ese hombre que iba a hacer todas estas funciones. Vos iba a salvar a Ruth de la pobreza, la iba a salvar de la viudez y iba a ser su libertador, en pocas palabras. Eso es lo que iba a hacer vos. Por eso cuando Noemí escuchó el nombre de vos, ella dijo, Él es nuestro Goel, Él es nuestro pariente redentor. Él es el que nos va a liberar, Él es el que nos va a rescatar de nuestra pobreza. ¿No es cierto? ¿Qué pasó consiguiente, hermanos? Noemí animó a Ruth con ciertas instrucciones, hermanos, para que ella permaneciera exclusivamente en su campo, para que ella permaneciera exclusivamente en ese campo hasta que acabara toda la cosecha. ¿Ok? Y ¿sabes qué, hermanos? Noemí, como suegra, tenía un deber para con Ruth. Ella iba a velar por la seguridad, una seguridad que iba a ser revelada a largo plazo para que ella pudiera estar tranquila, para que ella pudiera vivir tranquila y feliz, hablando de Ruth. Noemí tenía eso, esa carga, Noemí quería eso. Ella quería asegurarse de que Ruth viviera una vida buena, a pesar de que era una moabita, pero había creído en el Dios verdadero. Noemí quería que ella viviera de una manera leal, de una manera agradable, con gentileza, ¿no? Ella quería eso para la vida de Ruth. Y entonces cuando escuchó la palabra voz, pues seguramente Noemí pensó en una boda. Pues sí. Dijo, los voy a casar, ¿no? Con gusto, ¿verdad? Ajá, ¿sí? ¿Y sabes algo, hermanos? Las bodas en aquel tiempo era algo que solamente las mujeres podían hacer. Podían hacer. Bueno, yo creo que hasta el día de hoy las mujeres toman la mayor responsabilidad en las bodas, ¿no es cierto? Pero bueno, en aquel tiempo, hermanos, las bodas eran exclusivas de las mujeres. Solamente las mujeres podían hacer los preparativos de las bodas. El protocolo, hermanos, prohibía a Noemí acercarse a vos para organizar un matrimonio con Ruth. No se podía. Entonces las mujeres tenían que organizar todo. Y así fue. Así fue. En las Escrituras, cuando tú lees la historia de Ruth, hermanos, en ninguna de los 4 capítulos nunca hay una sugerencia de Noemí para con vos de que tuviera algo con Ruth. Nunca hay, porque eso no se podía, no se podía. Sin embargo, hermanos, desde el principio de la historia, Noemí siempre tuvo la intención de que vos se interesara por Ruth. Así que Noemí le da algunos consejos a Ruth. Y la manera en que se desarrolla esos acontecimientos, hermanos, eso indica que el instinto de Noemí pues estaba bien orientado. El instinto de Noemí de decir, esto los voy a juntar y vas a ver que sí se van a querer, que sí se van a amar, ¿no? Si era bonita, pues. Sí, era una mujer bella, ¿no? Ahora, no sabemos si vos fue casado. De acuerdo a la tradición judía, ellos dicen que vos siempre fue soltero, ¿ok? Que nunca se casó, ¿no? Fuera así o fuera al revés, que fue viudo, pues vos necesitaba también un empujoncito, ¿no es cierto? Pues sí. Para que se acercara a Ruth, ¿no? Para que la pudiera querer, para que la pudiera amar. Así que Noemí, hermanos, había visto todo el panorama y le enseñó a Ruth cómo acercarse, de acuerdo a sus costumbres judías, por supuesto, porque Ruth era moabita, ¿no es cierto? Ahora, el plan de Noemí era un plan audaz, era un plan aventador, por así decirlo,
Pero Ruth como extranjera, hermanos, pues obviamente ignoraba las costumbres. Así que Ruth se dejó llevar por Noemí e hizo todo lo que Noemí le decía. Y vean lo que dice Ruth 3:3, que aquí viene el plan de Noemí. Y a lo mejor ahorita que leemos esto te vas a preguntar, ¿pero por qué aconsejó eso? Pero vean lo que dice Ruth, capítulo 3, versículo 3 dice, estas son instrucciones de Noemí para Ruth, le dice, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Para las costumbres de la época, hermanos, eso demostraría la disposición de Ruth para casarse con vos. Así lo hacían en la antigüedad, ¿no? Si una mujer quería casarse con un hombre, pues tenía que hacer todo esto. Vemos aquí, hermanos, que vos trabajaba desde la tarde, ¿no es cierto? Después iba a dormir, se iba a levantar temprano y él iba a volver a trabajar, ¿no es cierto? Y bueno, él iba a extender su jornada. ¿Por qué, hermanos? Porque ya era el tiempo de recoger toda la cosecha. Entonces ellos hacían banquetes, fiestas, hacían fiestas grandes para recoger todo lo que Dios había bendecido. Entonces iba a ser un trabajo pesado, un trabajo largo, y él como dueño de todo, pues tenía que estar presente, ¿no? Entonces vos iba a estar presente no solamente el día, sino también toda la noche, porque iba a trabajar pues muy duro, ¿no es cierto? Entonces vean lo que pasó después. Versículo 7. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, porque obviamente el grano y todo pues, fue grande, escucha, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella, o sea, Ruth, vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Nota, Ruth siguió tal cual el proceso, tal cual el protocolo que Noemí le había dicho, ¿no es cierto? Aquí vemos a un vos cansado, a un vos fatigado, que probablemente no la notó. No la notó, sino que ella se metió y hasta la medianoche fue cuando se sorprendió de encontrar a esta mujer tendida a sus pies. Y vean lo que pasó, versículo 9. Versículo 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Hermanos, esto era una propuesta de matrimonio. Así se pedía matrimonio antes. Y lo hacían las mujeres normalmente. Y así lo hacían. Esta es una propuesta de matrimonio, ¿no? Y esto, hermanos, fue como una bendición inesperada para vos. Porque vean lo que dice el versículo 10. Versículo 10 y al versículo 13, vean. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, y has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer, ¿qué? Virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, escucha, hay pariente más cercano que yo. Versículo 13. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redime, bien, redímete. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Vean, hermanos, cómo respetuoso, claro. Si notan, vos le dice hija mía, ¿no es cierto? Algunos comentaristas dicen que obviamente Ruth era una joven y vos ya era casi de la edad de Noemí. Era un hombre grande, por eso le dice hija mía, ¿no? Pero aún así, vean las capacidades que tenía Ruth. La gente la conocía, ¿por qué?
porque era una mujer virtuosa, una mujer que realmente respetaba a su suegra, una mujer que realmente trabajaba, una mujer que realmente amaba a su Dios, una mujer que realmente se preocupaba por su casa. Esa es una mujer virtuosa, ¿no es cierto? De acuerdo a Proverbios 31. Ahí pueden ver quién es una mujer virtuosa. Y de hecho, hermanos, Ruth es una de las pocas mujeres que se le llama mujer virtuosa. A otras mujeres no se les llama. Si era virtuosa, pero no tiene el honor de que en las Escrituras se le llame mujer virtuosa. Ruth era una mujer entregada a Dios en toda la extensión de su palabra y todo lo que había en su interior, porque Dios la había cambiado, lo reflejaba en su exterior. Por eso ella amaba a su suegra, por eso ella se entregaba por su suegra, por eso ella velaba por su casa. Iba a trabajar, le echaba ganas, ¿no es cierto? Y la mujer era una mujer virtuosa, que, a tal grado que la gente reconocía eso, hermanos. Porque ella realmente empezaba a hacer las cosas que Dios quería que hiciera, ¿no es cierto? Pero aquí había un problema. ¿Cuál era el problema que encontramos aquí? Pues el que le dice que era otro pariente. Exactamente. Dice, vos sí, cierto, soy tu pariente, pero hay uno más cercano que yo. Entonces, el pariente más cercano, hermanos, era el pariente que tenía que ser el Goel, el pariente redimido. El que había muerto, ¿no? Podía ser hermano, podía ser primo, podía ser tío, podía ser quien sea, pero tenía que ser el más cercano. El más cercano. O sea, si tú morías y tenías un hermano, pues ese hermano era el responsable. O si tenías un primo, no tenías hermanos, pero tenías primos, pues un primo tenía que ser. En este caso, había un pariente más cercano que vos. Ahora, la Escritura, hermano, no identifica a este hombre, a este pariente más cercano de Noemí. No sabemos su nombre. Probablemente pudo ser un hermano mayor o un primo, probablemente de Elimelec, ¿no? Por ende, igual primo de vos, ¿no? Sin embargo, hermanos, vos sabía quién era ese hombre. Vos sí sabía quién era ese pariente cercano. Y conocía a vos, por supuesto, que toda esta costumbre judía, todo lo que se tenía que hacer. Así que vos tuvo una buena voluntad, ¿no es cierto? Vos dijo, pues yo no soy ese Goel, yo no soy ese pariente que te puede redimir, ¿no? Yo no soy ese posible hombre, pero vamos a solucionarlo, dice vos. Hoy vamos a dormir tranquilos, pero ya mañana, en la mañana vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Si te das cuenta, hermanos, en esta historia, porque tú al leerlo, pues a lo mejor puedes pensar mal, ¿no es cierto? Y podemos decir, caramba, pues esta Ruth, qué atrevida, ¿no es cierto? Pudo haber pasado algo ahí, pero no, hermanos. El texto es muy claro. El texto nunca dice que ellos tuvieron relaciones. El texto nunca dice que ella se le insinuó de más, ni que él le faltó al respeto a ella. No, el texto no dice nada de eso. Al contrario, el texto es muy claro y el texto dice que sí, Ruth se acostó a sus pies. Vos se sorprendió y simplemente le dijo, vamos a dormir y mañana solucionamos el problema. No. El texto es muy claro al describir todo lo que pasó esa noche, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, hermanos, vemos que aquí vos era, con toda la extensión de la palabra, un caballero. Él respetó a ella, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que para que la gente no empezara a hablar, porque obviamente, imagínense ver a Ruth saliendo de la tienda de vos, iba a ser un escándalo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo vos? La despertó de temprano, antes del amanecer, y le dijo, vete, ¿no? Vete porque pues esto va a ser un chisme, ¿no es cierto? La despidió, pero le dio todavía carga para que llevara. Ajá, exactamente, le dio comida, le dio grano, y no solamente eso, sino que también le dio un regalo para Noemí, ¿no? Noemí, ¿qué estaba haciendo en su casa?
pues comiéndose las uñas, ¿no? No me estaba con las uñas, ay, ¿qué habrá pasado, no? ¿Habrá aceptado, no habrá aceptado? ¿No? Por supuesto, Ruth llegó a la casa y le contó absolutamente todo. Y vean lo que dice versículo 18. Versículo 18. Entonces, Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Un sabio consejo de Noemí, ¿no? A lo mejor Ruth también ya estaba ahí, ay, ¿qué habrá pasado? ¿Y si lo voy a buscar? ¿No es cierto? Y Noemí dijo, no, tranquila. Como una mujer sabia, grande, que ya se había casado, que ya conocía la vida, le dijo, tranquila, ¿no? Y esto es un ejemplo grande, hermanos, y principalmente para nuestros hermanos y hermanas que son grandes, que ya han tenido la experiencia del matrimonio. Esto es importante para que ustedes aconsejen a los jóvenes. ¿Cómo es que ellos tienen que vivir ese proceso, ¿no es cierto?, de noviazgo y de casamiento. Esto es importante. Aquí vemos a Noemí haciendo esa función, guiando a Ruth por los mejores caminos, ¿no es cierto? Con sabiduría, diciéndole, haz esto, no hagas aquello, esto te va a beneficiar, esto no. Claro, por supuesto, pero esta es una responsabilidad por supuesto, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres que tienen la experiencia del matrimonio y la experiencia de los años, por supuesto, ¿no? Pero esto es cierto, Noemí tenía razón. Vos tenía que arreglar este asunto. Y así fue. Vos, hermanos, fue a la puerta de la ciudad a encontrar ese pariente cercano. Él lo conocía. No sabemos quién era, pero vos lo conocía. Él sabía quién era el pariente más cercano de Noemí. Entonces, estos dos hombres se sentaron en la presencia de otros 10 ancianos judíos a las afueras y empezaron a negociar el derecho de ser el Goel de Ruth. Así lo cuenta la historia. Esa función, hermanos, de Goel involucraba algo muy importante. Si tú ibas a ser el Goel, entonces todas las propiedades del fallecido iban a pasar a ser tuyas. En este caso, todas las propiedades de Elimelec, que era el hombre que había fallecido, como padre de la familia, iban a pasar a manos y a propiedad del Goel. En Israel, hermanos, las porciones de tierra eran parte del legado permanente de cada familia, de cada generación. Tú podías vender tus tierras si tenías necesidad, sí las podías vender, pero después de cierto tiempo te las regresaban, de acuerdo a Levíticos 25, ¿no? Tú, israelita, podías vender tus tierras, pero el israelita que te las compraba tenía la obligación que después de tantos años te las tenía que regresar. Y así se manejaba en el pueblo de Israel. ¿Esto para qué, hermanos? Dios en su sabiduría instituyó esta ley para que las tierras permanecieran en las familias y no se perdieran, sino que cada quien tuviera sus tierras. Cada tribu, recuerdan que el pueblo de Israel se dividía por tribus, las 12 tribus de Israel. Entonces así cada tribu tuviera sus tierras y no se perdieran. Esto lo hizo Dios por supuesto, con toda sabiduría, ¿no? Bueno, en este caso, Elimelec no tenía heredero, porque ya habían muerto sus herederos. La propiedad que él tenía y Noemí, pues probablemente las vendieron para pagar sus deudas, pero si este Goel aceptaba, pues automáticamente todas esas tierras que tenían iba a ser de él, ¿no? Iban a ser de él. Entonces, hermanos, esto hacía el proyecto atractivo, ¿no es cierto? Vos tuvo que decir eso. Pues ahí están las tierras de Elimelec. Y si este pariente cercano de Noemí conocía las tradiciones judías, pues sabía perfectamente esto, ¿no es cierto? Y vean lo que pasó en Ruth capítulo 4, versículo 4. Y ya vamos a ir acabando, hermanos. Ruth 4, versículo 4 dice, y yo decidí hacértelo saber. O sea, vos le está hablando al pariente, ¿ok? Y yo decidí hacértelo saber y decirte
que le compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, ¿qué? Yo redimiré. Pues es que obviamente la propuesta era atractiva, ¿no? Pues me voy a quedar con todos los terrenos, los campos, las propiedades de Elimelec, ¿no? Dijo, pues entonces, si es así, pues entonces yo voy a redimir sin ningún problema, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué crees, hermanos? Vos era una persona inteligente. Vos era una persona que realmente sabía lo que hacía y sabía lo que quería. Él quería a Ruth. Eso sin duda. Sí. Porque si te das cuenta en la historia, hermanos, ya cuando lo leas con más calma en tu casa, te darás cuenta que vos primero le explica a este hombre, Elimelec tiene muchos terrenos, y le empieza a endulzar ahí los oídos con sus propiedades de Elimelec y todo lo que este hombre iba a adquirir si redimía, si iba a ser el hombre que redimía, ¿no? Entonces cuando este hombre dijo, no, pues los terrenos, las propiedades, ¿no? Le brillaron los ojos, ¿y qué dijo? Sí, yo sí quiero ser ese hombre, ¿no es cierto? Entonces ahí en ese momento vos le sueltas la bomba y vos le dice, hay algo más que tienes que considerar. Aunque Elimelec no tenía heredero sobreviviente, el hombre que había sido su heredero legítimo era Malón, porque Malón su hijo era el primogénito. ¿Qué crees? Dejó una viuda. Dejó una viuda. Por lo tanto, vean lo que pasó, versículo 5. Versículo 5. Entonces replicó vos, escucha, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, escucha, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y esto ya cambió las cosas, ¿no es cierto? Esto ya cambió todo. Porque si Ruth se volvía a casar con alguien, hermanos, bajo este principio que se le conoce como la ley del leribato, y si ella tenía un heredero en nombre de Malón, el derecho, hermano, de todas las tierras de Elimelec iban a pasar automáticamente al niño, ya no al Goel, porque se supone que el Goel es el responsable de que la generación, de que la herencia del que murió siguiera viva, ¿no es cierto? Entonces en automático ya no pasarían a ser tierras de él, sino del niño. Entonces el pariente cercano, hermanos, pues dijo, pues no, entonces así no está padre, ¿verdad? Si las tierras no van a ser mías, pues entonces no, ya no le entro, ¿no? Porque tampoco quiero perder mi privilegio de mis herencias, porque también la herencia que él tenía, y si es que tenía otros hijos con otras mujeres, eso a lo mejor lo podía perder para darlo al hijo redimido, ¿no? Entonces ahí vean versículo 6, lo que pasó, versículo 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, ¿ya bien? Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Se dan cuenta la inteligencia de vos? Primero le presentó lo bonito y después le dejó la bomba para que él dijera, ay no, pues mejor ya no, ¿no? Y hermanos, esto se llevó a cabo. Esto se llevó a cabo públicamente, según la costumbre, hermanos, ellos sellaron ese pacto. ¿Cómo lo sellaban? El pariente que iba a ser el redimido, si tenía que rechazar esa obligación de redimir, lo que tenía que hacer era quitarse su sandalia y dársela a vos. Esa era la costumbre. ¿Por qué lo hacían? No sabía, pero esa era la costumbre. Se quitaban su sandalia y se lo daba al que iba a redimir. Ajá, y eso iba a garantizar, hermanos, que inmediatamente el derecho de uno se lo iba a pasar al otro. Y entonces aquí vos ya iba a ser el Goel de Ruth y de Noemí. Y vean versículo 9, lo que dice.
Versículo 9. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, escucha, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de mí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Melón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Y él le dice a todos, vosotros sois testigos hoy. Dese cuenta, todo el mundo vio esta historia de amor, dijo, wow, ¿no? Aquí todo el mundo se conocía, hermanos, era un pueblo muy pequeño, todo el mundo se conocía. Y todo el mundo dijo, esta es una historia de amor perfecta, ¿no es cierto? Y la gente de Belén, pues no fue la excepción. También dijo, esta es una historia de amor perfecta. Y esto lo vemos, hermanos, porque realmente esta noticia empezó a circular por todos lados, todo mundo ya conocía la historia de Noemí, conocía la historia de Ruth, conocían ya lo que Boaz había hecho por Noemí y por Boaz. Y vean, empiezan a pronunciar bendiciones para ellos. Y vean lo que dice versículo 11, esto es importante. Versículo 11 dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, escucha, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de que esa joven te dé de Jehová. Hermanos, esta es una bendición profética. Boaz y Ruth se casaron y el Señor los bendijo con un hijo. Y el nacimiento de este hijo, hermanos, iba a ser bendecido por las mujeres de Belén. Vean lo que también le dieron una bendición a Noemí. Más abajo, versículo 14 dice, versículo 14, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurado de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. Todo esto, hermanos, también se hizo realidad. Todo esto se hizo realidad. Y vean, versículo 17 dijo, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamarán Obed. Y escucha, este es padre de Isaí, padre de David. ¿Se dan cuenta? Aquí Isaí, en mi otra, bueno, en la otra Biblia dice que es el mismo, Jesé, Isaí. Probablemente sí. Sí, porque dice ahí Jesé, padre de David. Sí, probablemente es otro nombre en hebreo, ¿no? Pero vean, Ruth, ¿quién era? Ruth era bisabuela de David. De David, sí. ¿Quién era David? ¿Se acuerdan? El rey David. Sí, el hermano de Ajá. Vean, todas estas bendiciones que dieron estas mujeres y estos hombres del pueblo se hicieron una realidad. Le dijeron a ella, tú vas a ser como ¿quién? Como Raquel, ¿no es cierto? Como Raquel y como Lea, que fueron las fundadoras del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y vas a dar descendencia grande, ¿no? Bueno, su descendencia grande, ¿quién fue? El rey David. Porque por medio del rey David, hermanos, Dios hizo una bendición muy grande y le dijo a David, David, yo te voy a bendecir, ¿no es cierto? Y tu descendencia va a gobernar por todo el pueblo, y no solamente por todo el pueblo, sino que va a ser un gran gobernador que va a gobernar todas las naciones, pero para siempre, ¿no es cierto? Esa fue una promesa que Dios le hizo a David. ¿Y esa promesa en quién se cumple, hermanos? En Jesucristo. Jesucristo viene del linaje de David, y ahora Él va a reinar por todos los siglos y para siempre sobre todas las naciones. Entonces vean qué gran bendición le dieron todo el pueblo a Ruth y a vos, hermanos. Y vean cómo Ruth
una mujer moabita, aparentemente predestinada para sufrir en maldición, ¿no es cierto? Aparentemente iba a ir mal, pero gracias a la lealtad que ella tuvo, gracias a la fe que ella tuvo en el Dios verdadero, ella fue una extranjera bendecida en las tierras de Israel. Y una bendecida muy grande. Ella llegó a ser madre del linaje más grande que hay en Israel. Porque el linaje más grande de Israel es el de Judá. El de David y su descendencia de David. Porque ella fue la madre de aquel gran rey de todas las naciones. Claro. Ruth es tatarabuela de Jesucristo. ¿No es cierto? Y ella tuvo esta gran bendición, ¿por qué? Porque fue obediente a Dios. Porque decidió obedecer a Dios. Sin conocerlo, ella decidió seguir al Dios verdadero. ¿No es cierto? Y hermanos, realmente Ruth, ¿qué podemos aprender de ella para concluir, hermanos? Ruth, hermanos, es una mujer extraordinaria. ¿Por qué? Porque creyó en un Dios que no era su Dios, porque ella venía de una tierra extranjera, creyó en Él, sometió su vida a Él, a tal grado que la gente la reconocía como una mujer virtuosa, ¿no es cierto? Pero algo más grande que esto, hermanos, Ruth era un simbolismo de todo creyente, de toda la iglesia de Cristo. Fue mujer de Moabita, de Moab. Sí, no importa. Dios no hace. Bueno, fíjate desde cuándo. Pero Dios no hace. Me fue la palabra, no hace distinciones de personas. Él, si quiere salvar a alguien, Él lo va a salvar, ¿no? Y se acaba. Pero ella, hermana y hermanos, ella es un símbolo de nosotros, la iglesia, porque nosotros, la iglesia, fuimos redimidos, ¿no es cierto? Nosotros no venimos del pueblo de Dios escogido. Nosotros no somos israelitas. Nosotros somos, en términos bíblicos, gentiles, ¿no? Personas de otra nación. Somos mexicanos. Pero ahora Dios decide redimirnos. Decide comprarnos a precio de sangre. Así como Ruth fue comprada. Así como Ruth fue adquirida por su goel, por su voz, ¿no es cierto? Por su pariente redimido, ¿no? Y ahora Cristo a nosotros nos ha puesto en una posición muy privilegiada y muy llena de riquezas, hermanos. Así como Ruth estaba ahora en una posición privilegiada, llena de riquezas y llena de bendiciones, hermanos. Y eso es lo que nosotros aprendemos de Ruth. Que si nosotros, hermanos, decidimos servir al Dios verdadero, ten por seguro, hermanos, que Dios te va a bendecir tarde o temprano. Tarde o temprano te va a dar la mayor bendición, que es redimirte, salvarte de la esclavitud. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, esto atesorémonos en nuestro corazón y que haya una alegría tan grande. Porque si nosotros hemos creído en Cristo verdaderamente, ten por seguro que Él es tu Redentor y que Cristo te ha salvado de todos tus pecados. ¿Ok, hermanos? Claro. Pues Dios los bendiga, hermanos, y hasta aquí acabamos la historia de Ruth.